A ver, ya. Chacho, este es un problema un poco de cuerpo, ni siquiera es un problema complicado. ¿Nadie? Profesor, el dominio es de teta es de 0 hasta 2pi, de pi es de 0 hasta pi cuartos, y Ya. de radio es de 0 hasta 4. De 0 a 4. En este caso es el RO o el R que uses. Entonces, lo primero que tienen que hacer, ¿ve? Es graficarlo, como ves ahí. Luego, utilizar un cambio de variable adecuado. Y ahí está, por ejemplo, en vez de RO, está colocando R, no hay problema. Seno, coseno, Y, R, seno, seno. Porque estamos viendo que el eje de simetría es el eje Z. Y Z, R coseno. El jacobiano, como ya sabemos, es menos R cuadrado seno phi. Pero como se coloca en valor absoluto, puedo utilizar siempre el R cuadrado seno phi. Entonces, si igualamos esta superficie, aquí va a quedar ρ cuadrado coseno cuadrado, y acá ρ cuadrado o R cuadrado seno cuadrado de phi. Se eliminan los R o los ρ, según lo utilicen, y queda tangente al cuadrado de phi igual a 1. Entonces pueden encontrar ahí que el ángulo va a indicar que puede ser algo tangente más menos 1, ¿no? Pero como el dibujo lo tenemos hacia arriba, va a ser tangente de phi igual a pi cuartos, ¿no? O sea, igual a 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces el R, como va desde el origen hasta la superficie esférica, su valor va a estar entre 0 y 4. Muy bien. Luego integramos. Ahí está la descripción. Que si lo dibujo en el espacio ρ teta phi, pues voy a tener un paralelepípedo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la descripción, ahí está la definición de integral. Y en el caso de teta, de una vez podemos colocar 2pi, ¿no? Se puede integrar con respecto a teta, directamente 2pi. En el caso de phi también, pues se puede integrar separadamente. Y el r cuadrado también se puede integrar separadamente. Y eso, entre comillas, debe ser lo que salió. 64, 2 menos raíz de 2, entre 3, pi. Es un volumen, unidades cúbicas. Muy bien, ¿alguna duda? No, Jovencitos, profesor. ¿alguna duda, por favor? ¿Aló? No, profesor. Ya, excelente. Entonces ahora vamos a comenzar un tema que tiene varios nombres, ¿no? En algunos textos le llaman integral de línea, en otros le llaman integral, como está viendo ahí, curvilínea, ¿no? Pero todos ellos son operadores que se aplican justamente a dos tipos de campos, a campos escalares o campos vectoriales. Ahí en la imagen, por ejemplo, vemos un campo vectorial. ¿Cómo lo puedes saber, profe? Porque en cada punto de ese espacio pues se ejerce una fuerza, vale decir, un vector es asignado a cada punto del espacio. Entonces, tiene una superficie y en distintos puntos de la superficie
se está haciendo ejercido una fuerza, que en su representación evidentemente tiene que ser vectorial. Integrales curvilíneas de campo vectorial. Primero comenzamos haciendo de campo vectorial, siempre vamos a ver de campos escalares. Contenidos. Vamos a adquirir ciertas habilidades para el cálculo de esta integral curvilínea de un campo vectorial y vamos a indicar que, así como la integral en un problema inicial me da el área bajo una curva, en una región bajo una curva, y la derivada también me representa la velocidad media, perdón, la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, aquí también inicialmente vamos a dar una interpretación a esta integral curvilínea sobre un campo vectorial. ¿Y cuál es? Va a ser el trabajo realizado por un campo de fuerzas sobre un objeto que se desplaza mediante una trayectoria. Muy bien. La habilidad que debemos adquirir aquí es calcular e interpretar la integral de línea de un campo vectorial y poder calcular el trabajo realizado por dicho campo. Definiciones, vamos a ver también parametrizaciones y vamos a ver si adquirimos las habilidades que se esperan. Campos escalares y campos vectoriales. Sea un espacio sobre el espacio unidimensional, ¿ya? Un doble espacio, ¿no? Pero, evidentemente, ese espacio, pues, está definido sobre un conjunto abierto. Una aplicación que me define sobre este dominio U y cuya imagen es R, que es el tipo de fuerzas, perdón, el tipo de funciones que hemos estado viendo hasta ahora, se denomina, pues, campo vectorial o función escalar. Perdón, campo escalar o función escalar. En cambio, cuando el dominio sigue siendo U, pero el rango es el espacio también n-dimensional, entonces ese se denomina el F, un campo vectorial. Entonces va a ser muy importante ver la notación para poder afirmar que tengo un campo escalar o un campo vectorial. Pero de hecho para ambos puedo aplicar el mismo tipo de operador. Eso es lo fantástico, ¿no? Un operador en distintos espacios, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a ver alguna explicación adicional sobre campo vectorial. Una manera de visualizar el campo gráficamente es anclar en cada punto el respectivo vector F. ¿Está? Se traslada desde el origen, pero también se puede anclar el vector de tal manera que el punto quede en el medio del vector, como si el vector fuera parte de una recta tangente. ¿Qué? ¿Qué está hablando, profe? Ah, está diciendo esto, ¿no? Que una manera de dibujar este campo vectorial es ubicar un punto, ubicarse un punto y dibujar una fuerza así, ¿no? Mira dónde ubico el punto. O también puedes colocarlo aquí y a partir de ahí, ¿eh? Cualquiera de las maneras va a permitir mostrar un campo vectorial. Dice, en general,
la representación gráfica se hace anclando el vector de esta segunda manera y escalando el tamaño del vector de tal manera que uno no se sobreponga sobre el otro, para tener una mejor visualización de la denominación de flujo del campo vectorial. Así lo hace un software como el Wolfram matemático, ¿no? Es un software interactivo que te permite resolver problemas matemáticos. Vamos a borrar esto, para que sea mejor. Por ejemplo, consideramos el campo f, x, y, igual a menos y, punto y coma x. Esta es su regla de correspondencia, ¿eh? En la figura A, ¿cuál figura A, profe? Ahí está, mira. Se dibujan dos vectores anclados en el punto. Acá tienes un vector, y acá tienes el otro vector. En la figura B, dos vectores anclados, o sea, dibujados, en el punto medio, o sea, mira, el punto lo pone acá y mira el vector como desde acá, sa, y aquí también, sa. ¿Eh? Y en la figura C se hace la representación gráfica del campo escalando los vectores tal y como se acostumbra. Es decir, en cada punto se aplica una fuerza. ¿Alguna duda ahí, por favor? ¿Aló? ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Ah, ya, muchas gracias. Pensé que se habían aburrido ya. Muy bien, sigamos. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la representación gráfica, ¿ya? De cómo puedes dibujar tú ese vector que va a ser la imagen para un punto dado. Integral de línea de un campo vectorial. Introducción. Supongamos que F es un campo de fuerzas continuo en R3. Deseamos calcular el trabajo realizado por una fuerza al mover una partícula a lo largo de una curva, sin irregularidades, con una parametrización R de t, para t dado entre el intervalo A, B. El tema de parametrización ya lo hemos hablado nosotros inicialmente en el curso y luego se ha vuelto a retomar a partir de la segunda semana. Y debo recordar que nosotros, cuando parametrizamos ¿ya? Una curva, dependiendo del espacio que se usa, pues su representación gráfica pues en vector, como en este caso, mira, estamos acá utilizando los vectores unitarios y este I, cuando ponen así en negrita en realidad es este I, ¿no? Yo lo presento así, ¿no? Quitar el J del K, ¿no? Son vectores unitarios. Entonces, con ellos podemos tomar una combinación generando una dirección. Bien, los distintos tamaños. Entonces, puede ser el vector RT. ¿Okay? Observa, expresamos un vector utilizando los vectores coordenados unitarios y lo que me genera es la imagen para un t dado en intervalo 2,b. Entonces, vamos a tener una trayectoria, una curva, en este espacio. Pues así, ¿ve?
Y en cada puntito vas a tener, mira, un, un campo de fuerzas en cada punto de la curva. Entonces, ese desplazamiento a través del campo de fuerzas establece la operación fuerza por distancia. Y eso va a ser, en este caso, un trabajo. Veamos. En un punto determinado, la fuerza que realiza el trabajo es la componente tangencial en ese punto. ¿Cómo? Claro. Para nosotros tener un trabajo, recuerden, de física, se multiplica la magnitud de una fuerza por la distancia recorrida. Entonces, esa distancia en cada pedacito de esta curva que está dibujado aquí va a ser descrita por el diferencial de S, diferencial del parámetro longitud de arco. Entonces, para producir el trabajo, la fuerza, que está viendo acá F, debe proyectarse sobre este vector que indica la dirección o magnitud del trabajo. Por eso es que, según tú te mueves mediante un diferencial de longitud, entonces vas a tener en esa dirección una componente de la fuerza que se aplica. Y esa componente es la que produce el trabajo. Por eso, acá está viendo, para un diferencial de longitud, pues tengo un diferencial de trabajo. Y aparece justamente ese punto que es producto escalar. Pregunto, al jovencitos, este es lo que voy a preguntar, se ha aprendido, no en este curso, no, se ha aprendido en álgebra lineal, ¿sí? ¿Por qué si el F, ya te dije, que es un vector ¿cuál, profe? Él es un vector. Por eso yo normalmente lo digo así, ¿no? F. ¿Por qué entonces hace el producto escalar con este otro vector? A ver. Ahora, amiguitos, ¿por qué motivo utilizamos para obtener un diferencial de trabajo, porque se ha avanzado, un diferencial de longitud, el producto escalar de ese vector F y el vector T? Aló, a ver, ya tenemos 11 tigres, a ver, por chat, nada. A ver qué pasó. Ustedes deben saber por qué utilizamos ese punto. Ojo, ese es tema de álgebra lineal, ¿eh? No es de multivariable, ¿eh? Y ustedes deben tenerlo fresquito, porque el ciclo pasado llevó ese curso. ¿Aló? ¿Nadie? A ver, Alexis Quiroz, si no quieres hablar, aunque sea No, por el chat. ¿Por qué? ¿No? no. Ya, a ver, Daniel, que ayúdalo. Alexis, Daniel.
¿Tampoco? Jorge. Jorge Luis Sánchez Arango. No, profesor, no. No. Ah, muy bien. Miren, hace un instante lo he dicho. En física hemos aprendido que el trabajo se obtiene multiplicando la fuerza por distancia, pero no es cualquier tipo de fuerza. La fuerza debe apuntar en la dirección, ¿ah? No estoy diciendo sentido, en la dirección del desplazamiento. Entonces, el vector tangente T, que es un vector tangente, en un punto de la curva, me da la dirección del movimiento. ¿Ya? Entonces, para yo obtener una fuerza en esa dirección, entonces utilizamos el producto escalar. ¿Y por qué el producto escalar precisamente? Pues, porque sabemos... Ay, caramba. Porque yo sé que cuando tengo A vector, punto, B vector, este valor numérico es módulo de A por el módulo de B, coseno del ángulo que determinan ambos vectores. Entonces, si acá tienes un ángulo, aquí está el ángulo alfa, entonces, este vector pequeño, ese vector, ¿eh? Él es la componente de F en la dirección del movimiento. Entonces, justamente, eso es F coseno. Entonces, si tú tienes en vez de EB el F, y aquí está el T, F, que es por coseno, de hacer esto, va a estar en la dirección del movimiento. Por ese motivo, esa componente se multiplica con el desplazamiento, que es el diferencial de ese. Y eso produce el diferencial de trabajo. Entonces, para encontrar el trabajo realizado a través de toda la trayectoria, a la cual se le aplica un campo vectorial, entonces vas a encontrar el trabajo y para obtener él se va a hacer la integral. Y esta es la denominada integral de línea. Entonces nosotros integramos pues a través de una trayectoria que está bajo el efecto de un campo vectorial. Entonces, el vector tangente, este vector tangente T, que está acá, se define de esta manera, ¿no? El vector tangente de la... El vector tangente en la dirección del movimiento se define como el vector tangente de la parametrización, esta R' de T, entre su módulo de R' de T. Entonces, por eso es que el producto de F por este vector tangente es equivalente a multiplicar el vector F de RT por el R', que es el vector tangente en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, en un campo vectorial, pues la parametrización, su derivada, determina un conjunto de vectores que va a ser el vector tangente. Si lo divide entre su módulo, ese vector tangente se llama vector tangente unitario, en la dirección del movimiento. Por lo tanto, para nosotros encontrar trabajo, pues en el campo vectorial F hay que evaluar un punto que pertenezca a la trayectoria. Por eso acá se pone R de S. ¿Ve? Y eso es lo que ves acá, ¿no? Acá abajo. Hasta acá, ¿no? Acá ya viene el punto escalar con el R' de T entre el módulo de R' de T. Se simplifica acá. No puede ser cero, evidentemente. Y ahí tenemos la integral desde el punto inicial, que es cuando t vale a, y b
es el punto final. Va a darnos la imagen del punto final. Cuando en el campo, pues, evalúo el R de B. A ver, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Amiguitos, ¿alguna duda hasta acá? No, profesor. Ya, sigamos. Entonces, ahora sí, vamos a definir, en términos de lo que ya hemos visto, la integral de línea de un campo vectorial, ¿no? Dice, si F es un campo vectorial continuo, definido sobre una curva suave, C, dada mediante la función vectorial R de t, es, mira, acá está la integral de línea, o también, repito, integral curvilínea de F sobre C, diferencial de R, que es la parametrización de la curva. Entonces, cuando quiero calcular, utilizo, pues, la regla de correspondencia del R de t y lo multiplico escalarmente el f de rt por la derivada de esa función. Profe, esa parte no entiendo. Ah, mira. Va a ser un integral acá, primero vas a tener una curva. ¿Ya? Esta curva puede tener una parametrización RT. Imagínate que sea así. Imagínate que así lo parametrizo. Entonces, esto me va a dar, pues, un segmento que va a partir del punto 0,2 y ver hasta acá. Entonces, este de acá, esto va a ser el C. Y te tiene que dar un campo vectorial, ¿no? Que puede ser X, 2Y. Incluso acá puedes poner, solamente colocando XY, puedes poner así, ¿no? Pues así, mire. X más Y, poner coma, X por Y. ¿Eh? Así puede ser. La regla de correspondencia de nuestro campo vectorial. Entonces, cuando quiero hallar el trabajo realizado para llevar una partícula de este punto A hasta este punto B, entonces escribes esto, ¿no? El trabajo va a ser la integral del punto A hasta el punto B de mi campo, K diferencial, así lo pone, diferencial de R, ¿no? Ya, esto no se nota bien. Perdón, perdón. Esto no está. Ahora sí.
Acá evalúo, ¿ves? Ahí está, ¿no? Así lo pongo, ¿eh? Cuando quiero operar, entonces reemplazo el dominio de la permutación, que es 0,2. Esto es igual. Acá pongo 0. Acá pongo 2. Y ahora reemplazo esta expresión por el producto vectorial. F este estéreo. Y acá viene punto, acá viene el R', y este R', profesor, este R' sería así, miren. Este R' sería con respecto a su única variable. Entonces, acá aplicarías tus reglas. Deriva de t, 1. Deriva de t, 1. Esto es un 2. Por lo tanto, deriva es 2, 0. Ahí está, 1, 1. Y eso vendría acá, como vector, para multiplicarse escalarmente con este otro vector. Aquí f lo evalúas en r de t. ¿Ya? Es decir, esto lo hace así, ¿no? Igual a así. Entonces, el x va a depender de t y el y va a depender de t más 2. Ahorita vamos a ver un ejemplo más completo, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer ahora, ¿no? F evalúa en R, punto escalar, con el R', que es el vector derivado, que me da, repito, la dirección del movimiento. A ver, vamos a ver acá a continuación ya. Un poquito más detallado. Primero definimos, ¿no? Supongamos que es una región que puede estar en R2 o R3. Hice una curva sobre ese dominio que vamos a escoger. Entonces, la integral de línea de f sobre una curva C se nota por mira, integral de f sobre C. ¿Dónde está el C? Y en principio hay que indicar acá el nombre de la curva, que normalmente va a ser CS sub 1, C sub 2, etc. Y luego viene F por el diferencial de R, vector. Entonces, como ya vimos, se reemplaza el dr por el diferencial de longitud mediante el vector tangente unitario. Y finalmente, se puede escribir de esta manera. F de RT, punto escalar con R', donde T es el vector tangente unitario en la dirección del movimiento. A ver, sigamos. Un ejemplito, ¿eh? Consigue el campo vectorial f de x, y con su regla de correspondencia x cuadrado menos, perdón, punto y coma, menos xy. Y la curva C está dada por un cuarto de circunferencia, que va desde el punto A al punto B. Entonces, la predicción debe estar dada de tal manera que inicialmente describa la trayectoria, ¿no? Entonces, mira, que dibujamos un cuarto de circunferencia y dice que va del punto 1, 0, por acá, hacia el punto B. Está, ¿no? Usted quiere así de esta manera, ¿eh? Entonces, para ello hay que parametrizar esa curva. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que esta curvita, como lo ves ahí, es un cuarto de circunferencia,
Yo sé que la circunferencia puede escribirlo así, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado. Y si observamos la distancia, acá, R, el punto A1 es 0, y en el punto B 0, 1. Entonces significa que este es X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces podría asumir, por ejemplo, que X, a ver, para ir de aquí para acá, entonces vamos a escribir de esta manera, 1 menos t, coma t. Este vendría a ser mi, está el X vector, este es mi R de t. A ver. Y voy a hacer variar t de 0 a 1. Entonces cuando t vale 0, mira, t vale 0, todo esto es 1. Y este t vale 0. Entonces estamos acá. Entonces me dijo hacia, cuando t vale 1, equivale a 0 y t vale 1. Entonces, si reemplazo, este es cuando t es igual a 0. Acá cuando t es igual a 1, esto se hace 0 y acá se hace 1. Entonces estoy yendo de aquí hacia acá. De este punto a ese punto B. Entonces, si quiero calcular esa integral, hago esto, ¿no? La integral que va del punto A al punto B, ¿está? Y ahora sí, acá le pongo los t, va de 0 hasta 1, del f de rt, ay, ¿por qué puse un disco ahí? Ese paréntesis. Aquí falta hacer la paréntesis. Acá por el diferencial de R. Entonces, ahora sí, para calcular, hallo el vector tangente, R' de t, que va a ser acá menos 1, punto y coma 1. He derivado cada función, el 1 menos x, con respecto a t, y el t. Entonces, acá voy a colocar integral de 0 a 1 de el campo, mira, ahí dice x, pero x está viendo que es 1 menos t. Las cositas que se mueve, perdón, aquí. Acá punto y coma, he reemplazado solamente el x, 1 menos t, y acá dice menos el x, otra vez 1 menos t, multiplicado por y, que estamos viendo en mi primera edición, está igual a t. Este t, profe, ¿por qué lo he puesto ahí? No, es que acá venía este vector, el R'. Este es el campo. Y acá viene producto escalar, ¿eh? Con el menos 1, 1. Esta vez. Entonces, cuando efectuamos, del 0 a 1, acá es, la verdad, era al cuadrado. La borré. Ahí está.
Se multiplica 1 menos t al cuadrado por menos 1, sale menos. Y el otro también sale con menos. Por este menos que se acabe. Ahí sale menos el 1 menos t. Esta letrita. Permíteme. Acá pongo el 1 menos t. Ahora sí. El 1 menos t está por 1. Ya que viene, cierro todo esto. Esta no. El diferencial del t. Y podemos integrar cada uno. El primero, esta vez. Y el segundo sería más. Y como digo que se evalúa de 0 hasta 1. ¿Eh? Entonces, cuando es 1, mira cómo esto se anula, 0, se hace 0. Pero cuando pones 0, no se anula. Hay un menos delante, acá queda un tercio, menos un tercio. Y el otro, cuando es 0, queda menos un medio. Es un taramo. Menos un medio. Y sale menos 6, 5 sextos. Ese es el valor de ese integral de línea. A ver, ¿alguna partita no se entendió? Para operar, solo para operar. Amiguitos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. Voy a dejar eso ahí. Cambian otro. Evalúo este campo. Mira, llaman la parametrización. T de 0 a pi está en R3. Entonces, para entonces integrar, hay que hallar el R' de t. Entonces, Dios el primero, t, r t, 1. En el segundo caso, la derivada del seno se convierte en coseno. Acá por J. Y más, acá sería menos. El seno de t, su derivada. Acá, ¿no? Entonces, cuando vas a integrar, C, acá viene el F, evaluado en el R de t,
Así, ¿ve? Entonces, finalmente, como pones de 0 a 2pi. En el primer caso, la penalización se reemplaza. Ya saben, el primero corresponde, porque este es así, ¿no? El vector de t es t, seno de t, entonces aquí dice la R', que también lo puedo escribir así, como 1, seno t, y menos seno t. Para el t dado de 0 a pi. Entonces acá f se evalúa en el campo de z, y z pones coseno. Entonces, como te dije, mira, acá tienes el campo que empieza con z, te reemplaza z, que es coseno t, coma. Luego viene el y, que es el seno t. Luego viene el x con signo menos, me parece, que es menos t. Ah, otra cosita. Acá punto y el vector tangente. Que van a ser, como dije, el 1. Seno, y acá viene. En este caso es el x, que es menos 1. ¿Verdad? El primer componente es z. Z es. No es el vector. 1, acá menos seno. Pero este es menos seno. Ahí está, ¿no? Así sería, ¿no? Como integramos, hay un signo menos. Seno por 1, coseno t. El siguiente sería seno coseno. Ahí está. Y finalmente menos por 1 más. Ahí está, ¿no? Y bueno, ahí ya se puede integrar y es una función de las que conocemos, ¿no? Una sola variable. A ver, acá también, ¿todo bien? Más amiguitos, ¿todo bien acá, por favor? Amiguitos, ¿todo bien también acá? Ahí Sí, sí te profesor. falta. Ya, eso te falta integrar nomás, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, acá uno más por si acaso, miren, ahí está la relación entre y para poder parametrizarlo. Como vas de aquí para acá, entonces puedes tomar, para el t, puedes tomar 1 menos t. Repito, la primera dirección puede ser así.
Después ya no va a interesar tanto esto. A ver, ¿qué pasa si acá pongo así, no? T, y acá quería 1 menos T al cuadrado. Y te va de 0 a 1. Te comienzo T igual a 0, el punto A, tienes ya 0. Y al hacer T igual a 0, queda 1. Entonces estaríamos comenzando acá, a ver, donde está el punto A. Y aquí, cuando T vale 1, y T, al valer 1, 1 es 1, 0. Estamos desde A hacia B. Entonces está correcto. Esa es la parametrización, ¿no? Ahí el trabajo realizado al trasladarse del punto A al punto B. Ahí. Entonces, nuevamente, hallamos el vector tangente, R', acá es 1, coma, menos 2t. ¿Sí? Entonces, integramos desde A hasta B, de F, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa de esto? Se me resbala constantemente esta cosa. Entonces acá dice, X por Y multiplico estos dos, T por 1 menos T al cuadrado, punto y coma. Ah, no, perdón. Este es un campo escalar. Este es un vectorial. Aquí faltaba algo. Bueno, eso es que me están dando la parametrización y estoy hablando de campo vectorial. Entonces acá faltaba algo. Imagina que es así, ¿eh? Ahí está. Pues si es así, esto está mal. Ya, porque tiene ese campo. Después va a ser, sí, puede ser un campo vectorial, no hay problema. Solo que ese no lo he definido todavía. ¿Ya? Y acá sería el 1 menos t al cuadrado. Y acá multiplicado por 1 punto menos 2t. Diferencial de t. Listo, ¿no? Lo multiplicas, integral, en vez de a, ¿qué pones? T igual a 0. En vez de b, ¿qué pones? T igual a 1. Le multiplicas t por 1, 1. T. 1 menos t por menos 2t, acá va a salir menos 2t. Y menos por menos más 2t cubo. Entonces, como acá está multiplicando, pues acá restar t menos t menos t. Es más fácil, ¿no? Se revuelve aquí. Que es 0, 1. Ahora sí. No hice efecto. Aquí tendría entonces menos un medio. Y más 1, acá 2, un medio. Mira, a ver, y eso saldría acá. Al reemplazar en t también sale 0. 0. Después más adelante vamos a darle un sentido a ese valor, ¿no? Si fuese trabajo, pues dice simplemente que no se realiza trabajo. Esa sería tu respuesta. Muy bien. Solamente acá
Repito. O sea, ahí la regla para mí que me olvidó de copiar toda la regla. Por eso puse X, Y, pero debe ser con componente, ¿no? X por Y, punto y coma, y X más Y, o 2X más Y, o otro polinomio, de repente, no sé. En fin, sigamos estos. Ya hemos visto el trabajo que hay que hacer para encontrar el valor de una integral de línea. Entonces, la trayectoria de curva debe estar parametrizada en función del parámetro t, y se compone con la función del campo. Y en la dimensión tú defines el t de dónde debe dar, ¿no? Eso tú lo defines. Muy bien. Curvas y parametrizaciones. Consideremos una función vectorial continua, R, definida, como ya hemos visto, sobre un intervalo cerrado, y su imagen está en Rn. Por eso es que su regla de correspondencia, como ves, es un RT, y ahí aparece un X1 de t, un Y sub 2, un X sub 2, perdón, de t, y hasta un X sub n de t. La representación gráfica de R se dice que es la curva determinada por R. Y además esa curva está determinada por los extremos. Punto A, mayúscula, que es un RDA. Si RDA es igual que RB, mira, el intervalo que tú defines, la curva se dice cerrada. Si R es inyectiva en un intervalo cerrado, ya sabes que para que eso se cumpla, pues cada función componente tiene que ser inyectiva. La curva se dice simple. Si R es cerrada y es inyectiva, la curva se dice cerrada simple. Las curvas cerradas simples se llaman curvas de Jordan. Bueno, esa es una notación especial de cierto tipo de curva. A R le llamamos una parametrización de C. Miren acá, por favor, repito. Cuando el R da igual que RB, mira el intervalo que defines, son iguales, la curva se dice cerrada. Si R es inyectiva, la curva se dice simple. Si R es cerrada y es inyectiva, la curva se dice cerrada simple. Las curvas cerradas simples son las denominadas curvas de Jordan. Acá viene un ejemplo, mire. Observa. Esas curvas. Entonces, ahí están las denominaciones. A ver. La A. ¿Qué viene a ser? La A. Una curva. Correcto. Es una curva. ¿Y por qué le decimos curva? Porque date cuenta que está definido sin huecos. O sea, no tiene ningún agujero. No está partida. Ya tiene una punta. Entonces está definida. ¿Estamos? Luego la B, una curva simple. ¿Por qué no tiene puntas? En una no, pregunté que no tiene huecos. En la otra no tiene puntas. Entonces es una curva simple. ¿Está? La tercera
¿Qué viene a ser la tercera? Una curva cerrada. Una curva cerrada. Y la última, como está viendo ahí, la única que queda, es una curva cerrada simple. No se repite ningún punto. La curva se cierra y toca puntos diferentes en toda su trayectoria. Ahí está. ¿Alguna duda, por favor? Jovencitos, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesor. Ya, entonces sigamos. Seguiremos repasando, dice. Vamos a ver detalles. Recordando. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué es eso? Nadie. Es un integral de línea o un integral curvilínea de un campo vectorial a través de una trayectoria C, parametrizada por la función RT. Repito, es un integral de línea o un integral curvilínea sobre un campo vectorial a través de una trayectoria cuya parametrización es una RT, porque ahí está la R. Está viendo una R con tachito. A ver, ¿está claro? Sí, profesor. Ya, pero mira, a todos me dicen sí, 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 a una pregunta y no responden. ¿Ya? Reitero por última vez. Ahí estoy viendo en uno un integral de línea de un campo vectorial a través de una trayectoria o camino cuya parametrización es R de T. Muy bien, sigamos. ¿Qué es F? A ver. ¿Qué es F, muchachos? Un vector, profesor. ¿No está? No, un vector. Bueno, no sé qué raro, no te escucho muy bien. Ese es un campo vectorial. F es un campo vectorial. Por el techito que tiene. ¿Ya? Es un campo vectorial que va a afectar a cualquier punto de la trayectoria. Eso es el F. Y tengo otra vez otro integral de línea. ¿Qué interpretación puede dar este integral de línea? ¿Quién me lo dice? Muchachos, lo hemos dicho, lo hemos explicado con 3 ejemplos. ¿Qué interpretación puede dar ese integral? ¿Ven? Y después me están diciendo si entiendo. A ver, Luis Villalobos. Profe, el trabajo. Claro, aunque te faltó agregar, pero está bien. Es el trabajo realizado, ¿ya?, al desplazarse un objeto a través de un camino o trayectoria sobre un campo de fuerzas. ¿Ya? Hay que decir todo eso, no solo trabajo. Es el trabajo realizado
una partícula sobre una trayectoria a través de un campo de fuerzas o campo vectorial de fuerzas. Muy bien. Ahí sí otra vez. Calculé. A ver, ¿qué datos me dan? Está, mira. ¿Sí? A ver, muchachos. Porque ya es hora que tome asistencia. Es las 11. Espero que alguien me dé la respuesta de lo que voy a pedir. No ve el valor, ¿ah? No, voy a hacer preguntitas para saber si, según ustedes, si todo se está entendiendo. Para t de 0 a 2pi. Entonces, esto es así, ¿no? Va así. Está yendo en este sentido. Entonces, es una integral de línea sobre una curva simple cerrada. La KLF, RT, punto, diferencial de R, ¿no? Y ahí puedes desarrollarlo como he venido haciendo. Muy bien. ¿Alguna duda más, por favor, ahí, para seguir? Amiguitos, ¿alguna duda más? Por ahora no, profesor. Ya, muchas gracias. Sigamos. Ahora vamos a hablar de ciertas curvas especiales. Curvas regulares. Dice, sea R de t una parametrización de una curva C, en un plano o en el espacio. El parámetro t podría ser tiempo, ángulo, longitud de arco, coordenada, etc. Decimos que la curva C es regular o suave en un intervalo A, B, si el vector derivada, R', es continua en un intervalo cerrado A, B. Y además, ese vector R' derivada nunca es el vector nulo para cualquier t en el intervalo A, B. Es decir, todos sus componentes no se pueden anular. También decimos que una curva C es regular a trozos en el intervalo B si es regular en cada subintervalo de alguna partición finita de A, B. ¿Cómo? Veamos. Miren esto. Pregunto. ¿Esa parabolita es una curva regular?
A ver, Lolo. ¿Es una curva regular? Hola, hola, jovencitos. Sí. Ya. Ahora, le voy a decir por qué es regular. Mira, gráficamente es regular porque en cada punto yo puedo trazar una tangente. En cada punto tienes una tangente. Eso quiere decir que esas tangentes son el R'. ¿Ya? Ninguna es el vector nulo, porque entonces estoy trazando un segmento. Y lo puedo representar de esta manera. La curva, por ejemplo, es esto. Y igual a x al cuadrado. Entonces, podría tomarla paramétrica de esta manera. Para x, un t, y para y, un t al cuadrado. Y para escribir la curva, según como estoy viendo, tendría que tomar de intervalo de -4 hasta 4. Ahí está, ¿no? Entonces, si tú ves el vector tangente, R', acá tienes 1, punto y coma, 2t. Para el intervalo, tomo el abierto, ¿ves? Y date cuenta que en ningún momento tú vas a encontrar un valor de t de la manera que esto se haga 0, 0. Es imposible que 1, punto y coma, 2t se haga 0, 0. ¿Ah? ¿Me dejo entender? ¿Aló? Sí. Ya, muy bien. Entonces, por eso puedo justificar que ese dibujo representa a una curva regular. Muy bien, continuemos. Miren esto acá. Estas puntas, me dice que ahí no existe el R', cuando ves una punta así. Entonces, si no es derivable, no puede ser continuo. Y acá debe ser, la curva R', debe ser continua. Ya come, y distinto del vector nulo. Entonces, cuando hay discontinuidades de este tipo, en el trazo, puntitas, en otras palabras, entonces esta curva la puedo obtener, sí, por una unión de tramos. Aquí también hay otra punta, ¿eh? De manera que C va a ser la unión desde I igual a 1 hasta N de C sub I. Entonces significa que esta es una curva regular a trozos. A ver, ¿todo claro? ¿Los jóvenes? ¿Todo claro? Profesor. Muy bien. Entonces, mire cómo yo justifico las cosas, ¿no? En el examen final, si una pregunta, parte A, parte B, es regular la trayectoria de camino, no me vas a explicar solo con palabras, ¿eh? Me tienen que justificar y estoy explicando cómo se justifica. Ya, esperemos que sea cierto que están entendiendo. Pero si no, todavía tienen tiempo para leer un poco. Recuerden que el día viernes esto no se va a evaluar. ¿Ya? En R2, por ejemplo, escribimos, mira, R de t como x de t y de t.
de esta o de esta manera se puede escribir la parametrización. Cuando es R3, pone de esta forma o de esta manera. Con T, pertenece al intervalo cerrado A, B. Una función vectorial de clase C1 se llama así si las derivadas de sus componentes son continuas. Entonces, en este caso estoy viendo dos curvas orientadas, que son también regulares. Ambas, ¿qué cosa tienen en común? La trayectoria. Pero son de sentidos opuestos. Mira, uno va desde A hacia B y el otro va desde B hacia A. Entonces, si yo quisiera compararlas, utilizaría un signo. Mira. Si a uno le damos C, entonces a C2 la puedo llamar así. Mira. También a veces le ponen así, ¿no? Así. Pero un signo menos, que significa en sentido opuesto. Sentido contrario. Sentido. La trayectoria es la misma, repito. Lo que tienen sentidos opuestos. ¿Alguna duda, por favor, ahí? Últimos jóvenes, ¿alguna duda, por favor, hasta ahí? A los jovencitos, No, profesor. ya digan algo, pues, muchachos, siguen callados. Sigamos. Ambas curvas tienen ecuación, dice, en coordenadas rectangulares, y igual a x cuadrado, con x entre menos unidos. Pero C1 inicia en A y termina en B, mientras que C2 inicia en B y termina en A. Ya está. Ahora, RT viene a ser la parametrización, y ahí está. Hago x igual a t y y sería t cuadrado, ¿eh? Entonces ahí la otra manera de representarlas. Y ahí está su intervalo, ¿eh? De menos 1 a 2. Listo. Ahí la tienes. ¿Ya? Ese es para saber escribir la parametrización. Ya te estoy mostrando cómo debes escribirlo, ¿eh? No pueden colocar cualquier cosa como descripción de la parametrización. Si no, después vienen los problemas, ¿ah? Te falta el punto, profe, faltan 2 puntos, ¿por qué me bajaste aquí? Yo simplemente digo notación, ¿ya? Todo esto se descalifica, por si acaso. Muy bien. Acá está el otro, mira, cómo se ha invertido el sentido de la parametrización, cambiando simplemente, por ejemplo, para el caso de decir x sea t, ahora es x igual a 1 menos t. Eso invierte la parametrización. A ver, ¿todo bien? Profesor, ¿no siempre es 1 menos t o...? No, claro, no siempre es 1 menos t. Por ejemplo, cuando el ejemplo anterior que hicimos R de t, ¿te acuerdas que dice coseno de t, seno de t? Ya. ¿Qué pasa si un alumno dice seno t, coseno t? Y dice t va de 0 a 2pi. Entonces, cuando tú evalúas, por ejemplo, t igual a 0, x comienza con 0. Y y comienza con 1. Vale decir, comienza de acá, no comienza de acá. ¿De acuerdo? Entonces, si tú evalúas
como es 2pi, por ejemplo, pi medios. Cuando pones pi medios, el x hace 1 y el coseno se hace 0. Entonces está yendo de aquí hacia acá. ¿Ves? Invertiste. Porque cuando es coseno, seno, va de aquí para acá. Entonces, con esta manera lo has invertido, cambiando el seno por coseno. A ver, ¿me deja entender? Sí, profesor, gracias. Entonces, el sentido se invierte no solamente haciendo 1 menos t. Ya, por eso es que tú puedes probar los valores y te estás dando cuenta cómo se va describiendo la curva. Muy bien, amigo. Gracias por tu pregunta. Un ejemplo, considere la curva C de intersección con el cilindro x cuadrado más y cuadrado en el plano z igual a 2 menos x. Parametrizar C. Entonces ahí tú tienes un cilindro, ya sabes, infinito, ¿cierto? Ahí está, mira. Y le trazas el plano. Entonces, esa intersección no te lo da, no te da el sentido, no. Lo único que te da es el dibujo de la curva, nada más. El sentido es cuando tú lo parametrizas. Entonces, por ejemplo, mira acá, están utilizando coseno t, seno t, ¿ves? Coseno t, seno t, y para z, acá dice 2 menos coseno t. ¿Ves? Y acá le das t, por ejemplo, de 0 a pi medios. Entonces, si tú evalúas 0, acá va a ser 1, 0, y acá vas a tener, a ver, como este es, en 0 es 1, sale 1. Entonces estás comenzando acá, ¿ve? De este puntito. Cuando tú te das pi medios, pones pi medios, este sale 0, sale 1, y este se hace 2. ¿Está? Entonces estás acá. Estás yendo de aquí hacia acá, ¿ve? De acá abajo hacia arriba. El sentido te lo está dando justo tu parametrización. Entonces, tu R de t va a ser coseno t, seno t, 2 menos coseno t. Acá abajo aparece 0, porque esa curva está sobre el plano. Como tú quieres, ¿sobre qué plano? X, Y. Pero tú quieres sobre este plano. Entonces utilizas el z, y acá su equivalente, para encontrar la parametrización y completarla. Ahí está, ¿no? Primera manera, los puntos de C son puntos xt, y z, y t. Con xt y t sobre circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, podemos obtener que x es coseno y es seno. Como z está en el plano 2 menos x, entonces la parametrización en términos de t va a ser 2 menos x de t. Recordando que x de t es coseno de t. Una parametrización entonces podría ser esta, ¿eh? Ahí está. Coseno de t, seno de t, menos 2 coseno de t. Perdón, dije menos 2. 2 menos coseno de t. Ahora sí. Para t es 0 primero. Entonces observamos que vamos, el R de 0 es el 1, 0, 1, y el R de pi medios es el 0, 1, 2. A ver, ¿alguna duda ahí? ¿Qué tal, jovencitos? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Ya está, muy bien, gracias. Ahora miren, segunda manera. No necesariamente como x cuadrado y y cuadrado representa una circunferencia, tú puedes utilizar siempre, pues, en términos de coseno y no seno. No, porque tú puedes decir que, por ejemplo, y es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, despejando y. Entonces observa cómo te dan la parametrización, x igual a t, y y sería raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Como x es t, entonces z vendría a ser 2 menos t.
Y ahí estableces que t va de 0 a 1. Entonces, esta parametrización bueno, esta de acá, si hacemos t igual a 0, date cuenta que comienza aquí, ¿no? Comienza acá arriba. Acá. Porque cuando es t igual a 0, acá es 0. Esto se hace 1. Y acá comienza en 0, 2. Entonces comienza en este punto. Cuando hacemos t igual a 1, acá 0, 1, este 0 y acá 1. Es decir, acá está. Ahora vas de aquí hacia acá. ¿Eh? Has invertido la parametrización. Date cuenta que no utilizó 1 menos t, otra vez. ¿Eh? Y fíjate cómo ahí le pone un signo menos delante a la c, para indicar que estás con esta parametrización invirtiendo la orientación. Seguimos dejándonos entender, por favor. Profesor, Sí, dime. ¿esta parametrización hubiera sido conveniente para el anterior ejercicio que mostró? Es el mismo. Ah, este acá es el mismo. Dirás, aguanta. ¿Te refieres a ver? ¿Este? ¿Para este? No, era de una circunferencia. Ay. Un poquito antes. Ah, este. ¿Este? Sí. Ya. ¿Habría sido conveniente o no? No. ¿Por qué no habría sido conveniente? Porque cuando hagas el producto escalar y multipliques, por ejemplo, mira, acá tienes, recuerda que y va a ser raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y acá tienes al cubo. Entonces vas a tener, cuando multipliques, incluso cuando derives, la regla correspondiente se va a complicar. T, punto y coma, raíz de 1 menos t al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería el R'? De t. Sería acá 1, punto y coma, y acá sería menos t sobre raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Y recuerda que esto se va a multiplicar escalarmente con esta función en la cual tú vas a componerlo con esta r. Entonces, cuando la función se complica en su regla, la integral va a ser más difícil hallarla. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. Ya, por eso es que, es que rara vez cuando la circunferencia sea parte de la trayectoria, rara vez no se usa coseno-seno. Muy rara vez. En los primeros casos se recomienda coseno-seno. Muy bien. Gracias por tu pregunta. Ya, esto es lo que hemos hecho. Longitud de una curva. Consideramos una curva C regular y simple, parametrizada por R. Para calcular la longitud de C, la idea es partir el intervalo, a como ve, en n subintervalos y considerar una poligonal inscrita en C, como se muestra en la siguiente figura. Observa, ahí tienes tramos, y conforme nosotros hagamos más refinado esta partición de intervalos, pues todos esos medidos van a ser cada vez más pequeños y te voy a aproximar cada vez más a la curva real. Entonces, esto, como está viendo ahí, es denominado el arco como una integral de Riemann. Entonces, S va a ser la longitud de la curva. Límite cuando n tiene infinito, donde n es el número de particiones, en la cual se divide el intervalo, y Sn tiene infinito. Entonces, si C es regular,
por el teorema del valor medio, podemos afirmar de que el módulo de esta diferencia en la parametrización R va a ser igual al módulo de R' para un epsilon y dado. Ya multiplicado por la longitud del intervalo. Este es porque R', recuerdo, es continuo. ¿Ya? Entonces estoy utilizando cada uno de los teoremas de cálculo diferencial, ¿no? Entonces, cuando esto se cumple, puedo reemplazar este módulo por el módulo R' de t diferencial de t. Entonces, esto me da la longitud de la curva, que va a ser justamente el S. Ahí está, ¿no? Se hace una curva regular simple y parametrizada por R de t, dada en un intervalo, como ve, el diferencial de longitud es R' de t diferencial de t. Entonces, la longitud del arco de C va a ser la integral sobre toda la curva. Ahora le colocamos 1 en el integrando diferencial de longitud, para que el integral me dé justamente la longitud. Entonces, ese diferencial ya sabemos que es el módulo de R' de t diferencial de t de t. Esto, por si acaso, se aplicó en cálculo integral. Acá lo estoy recordando. Entonces, la longitud de arco no depende de la parametrización, ni por tanto, tampoco de la orientación. ¿Ya? Entonces, la longitud es única. Así vayas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, pienso como un ejemplito, si tengo C, que es una curva cuya ecuación es decir, su parametrización, R de t es y y et, entonces la integral sobre la curva, dada la parametrización, va a ser la integral de hasta b del módulo R' de t, diferencia de t, y ese R' es la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Ahí está el módulo del vector tangente. ¿Ya? Esto, repito, lo vimos en cálculo integral. Por eso lo estoy evocando. Entonces, este integral me va a dar la longitud de la curva. Dice, calcular la longitud de la curva de una circunferencia con un círculo radio A. Entonces, como es una circunferencia, yo puedo parametrizarla con coseno t, seno t, para t en el intervalo de 0 a pi. Ahí está. Como es radio A, le agregamos el a coseno y a seno. Entonces tú reemplazas esto en e cuadrado más y cuadrado y te sale a cuadrado. Entonces ahí la circunferencia radio A. Entonces el vector derivada va a ser menos a seno t por i más a coseno t por j. Es el vector derivada. Entonces, aquí está, ¿ves? Ahora le sacamos módulo esto y va a ser igual esto, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero cuando tú reemplazas el x al cuadrado, ahí tienes el x' al cuadrado es a cuadrado seno al cuadrado de t, y luego también a cuadrado coseno de t. Pero al factorizar el a cuadrado te queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, ¿no es cierto? Entonces ese a cuadrado con la raíz cuadrada queda a diferencia de t. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, al integral a es una constante, sale, y me queda el integral de 0 a 2pi diferencia de t, es 2pi. Por lo tanto, la longitud de esa curva va a ser 2pi por a. ¿Alguna duda, por favor? No, profesor. Ya. Entonces, el día de mañana vamos a ver cómo utilizar este parámetro, longitud de arco, para poder definir la integral de línea, pero sobre un campo escalar. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer ya el día de mañana. Y también vamos a hacer ya independencia del camino. Pero, repito, todo eso lo hacemos ya el día de mañana.
Entonces, muchachos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Profesor, una Gracias. consulta. ¿Hasta dónde Dime. había dicho que iba a venir la cuarta PC? Claro, todo integrales, salvo esto. Nada de integral de línea. Todo integrales. Dobles, triples y con transformaciones. Si no Ahí se ha está bien, tomado profesor, nada. gracias. Y De esta eso- consulta, el link para la clase de mañana es el mismo link del miércoles de la semana pasada, ¿no? Claro, el mismo, exactamente el mismo. Nada más. Ya está bien, Ya. profesor, gracias. Listo. ¿Alguien más escribió cargo? Gracias, Profesor, profesor. disculpe. Al momento que pasó lista estuve con problemas de señales. ¿Tú quién eres? Alexander David, ¿qué? Alexander Vances Damián. Ay, ay, ay. Poquito. Acá está, Vances Damián. Listo. Ya, señor Vances. Cuídense mucho. ¿Alguien va a decir algo más? Listo, jóvenes. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Gracias por la clase, profesor. Ya, ustedes también cuídense mucho. Hasta mañana, Ya, profesor. profesor, cuídese, Ah. nos vemos mañana, muchas Mañana, gracias. profesor.